Buenas noches y bienvenidos. Gracias. Yo soy Bella Villarito, soy pertenezco al capítulo de estantes de ingeniería de sistemas de los egresados de los años. En el capítulo de medicina estamos realizando estas charlas que las hacemos una o dos veces dependiendo. Hacemos colaboraciones de varios fines que son de medicina. Nos interesa que dar a conocer todas las medicinas complementarias y terapias alternativas, que la gente se entere qué es, cómo funciona, cuáles son sus bases científicas, para que básicamente puedan saber dónde pueden recurrir a ellas y cómo pueden acceder a las mismas. Entonces estas charlas las seguimos haciendo por lo menos una al mes, entonces si nos dejan sus datos, pues les vamos a estar comunicando y filmando la charla. En la medida de lo posible estamos también haciendo transmisiones en directo. O sea, ahí tenemos la cámara, ustedes que se conecten van a poder escuchar la charla. Entonces hoy tenemos al doctor Mario Perilla, invitado a sus ciencias orales. El doctor Mario Perilla tiene unos 30 años de experiencia en todo el tema de medicinas alternativas complementarias, ha trabajado con homeopatía, medicina tradicional china, terapia floral, descodificación biológica, ciencia genética, PM, medicina de regulación, docente universitario y conferencista en estas áreas. Entonces, doctor Mario, bienvenido y ahí está el público. Buenas noches. Y como la hemos pensado con Deyanira y con Ángela, ir alrededor de este proceso de divulgación, mucho ver las experiencias que podamos darle, para que podamos darle sobre ellas un marco y dirigir la charla, y pasar sobre los diferentes tipos florales, ya después de que conozcamos un poco de la historia de quién describió las esencias florales. Bueno, ¿alguno de ustedes ha tenido experiencias con la terapia floral? ¿Y alguien quisiera comentarnos alguna cosa de esencias florales? Pues yo he tenido experiencia como paciente. Y era un poco escéptica al comienzo porque no está acostumbrada a la medicina napática y a recetas médicas. Sin embargo, para ese momento en que me encontraba, pues yo creo que eso fue una solución que me sorprendió porque yo no creía que para mí, siento que sería una muy buena paciente para este tipo de terapias alternativas, se puede llamar así, porque me sirvió muchísimo. Esa es la mejor forma de aproximarse, no ir sobre las pretendidas explicaciones, sino ir con una disposición de inquisición, de preguntarse y de ver si es cierto o no es cierto sobre la experiencia. Lo que otros les cuenten es valiosísimo, pero es la experiencia propia la que determina la efectividad. La que puede decir yo, esto sí me funciona o no me funciona. ¿Y tú? Es una experiencia a proceso natural, de alimentación saludable hasta las emociones. Entonces, para mí es una parte complementaria y soy convencida de gestionar eso para que se incluya en el post. Lo hice para que se incluyera en el post. Gestioné eso y de las experiencias lo han incluido con las terapias complementarias. Y esto he llamado en Colombia medicinas activas y terapias complementarias, así fue como fue anunciado en nuestra Ley de Seguridad Social. Ya hay una hoja de ruta para la incorporación de las medicinas formalmente en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud activamente ha convocado en los últimos años a mesas de trabajo que han determinado cinco etapas para la incorporación funcional en ese sistema de salud nacional, basada en la pertinencia, basada en la efectividad y basada en poderle dar a toda la población colombiana acceso y beneficio a aquello que pruebe el debido beneficio a la población general. Entonces, estamos recorriendo un camino muy firme en Colombia, muy serio, con un acompañamiento institucional muy claro, para lograr acceder con los mejores estándares de calidad a estas
terapias alternativas, medicinas complementarias, que son llamadas así, pero que realmente lo que tienen para ofrecer es una visión integral del ser humano, una visión holística. Eso es lo que hoy por hoy, pues, aprovechando tu intervención, está ocurriendo de fondo en el país, que veo yo como una buena noticia, porque permite que establezcamos todos los actores del sistema de salud, todos los terapeutas en las diversas áreas, un diálogo coordinado en pro del beneficio del paciente, que es lo que debe ejercerse en la medicina y es lo que en el fondo todos los terapeutas queremos, ¿sí? De cualquier naturaleza, cirujanos, oncólogos, psicólogos, terapistas, ¿sí? Entonces, en ese paso yo he visto se ha avanzado de una forma muy sana. Y ese es el espíritu de ver al hombre integralmente en todas sus funciones que animó al doctor Eduardo Barbaro. Entonces, en cualquier momento pueden hacerme detener, preguntarme sobre alguna cosa. Esto, hay muchísima información y este tema me entusiasma muchísimo. Entonces, pues voy a enfocarme en un poco la biografía para poder entender a través del hombre que descubrió esta terapia, su filosofía trasladada a la práctica y a los beneficios de las esencias florales. Y luego vamos a pasar sobre las diversas esencias florales para tener una visión general. El doctor Edward Bach fue un médico galés. Él estaba a principios del siglo XX. Nació el 24 de septiembre del 86 y completó sus estudios de medicina en 1912. La medicina en ese momento estaba saliendo de todos esos procedimientos de sangrías, vomitivos, sudoraciones, y apenas estábamos empezando a descubrir los gérmenes. Entonces era una incipiente llegada de la ciencia a la medicina. Le tocaron esos primeros pasos, abrazó, él era hijo de un fabricante de un industrial del latón en esa Inglaterra, industrializándose en 1912. Podemos ver a través de las películas que están en boga hoy por hoy, imaginando las escenas de esas fábricas, de esos obreros con salarios de miseria, que se una fundición, carbón, suciedad, hambre, hacinamiento. Y él era una persona muy sensible que desde niño vivía en las cercanías de la fábrica de su familia. Allí veía el sufrimiento de la gente. Y siendo un hombre de buen corazón, escogió la medicina como camino para servir a sus semejantes. Fue un especialista en patología, bacteriología y homeopatía, y fue llegando a eso paso a paso, porque él se graduó y entonces fue ayudante, puso un consultorio próspero y se fue a hacer, empezó cirugía, pero estaba aburrido de lo que estaba pasando. Él decía que muchos de los procedimientos de cirugía que se hacían en esa época no se atendían realmente las necesidades del paciente, sino que lo que buscaban era satisfacer la curiosidad científica de los médicos. Entonces, al principio no había anestesia, después unas condiciones de asepsia y antisepsia casi que inexistentes, una teoría de los gérmenes apenas empezando. Entonces eran unas crueldades terribles, las que él veía también como médico. Eso lo hizo retirarse de todo, de ese ejercicio, siendo muy exitoso. Y se fue a un laboratorio de patología. Ahí estaba era el boom de la teoría de los gérmenes. Entonces llegó un microscopio, había cultivos y empezaba a entenderse y se creía que todas las enfermedades iban a poder ser explicadas a través de la teoría de la infección de los gérmenes. Empezó a ver entonces de la gente que los cultivos de las materias fecales le proporcionaban diferentes tipos de bacterias y logró descubrir 7 bacterias, 7 tipos de cultivos que crecían y que es lo que los relacionó con 7 tipos de personalidad.
Entonces, viendo la trazabilidad, casi que podría empezar a predecir qué bacterias iba a tener. Y tratando la flora bacteriana a través de unas vacunas, también aparecía la teoría de vacunas en ese momento, desarrollando eso, entonces él empezó a tratar pacientes de diversas cosas, con gran éxito. Seguía avanzando. En el fondo de sí mismo, seguía estudiando, y no te dabas totalmente satisfecho con que la enfermedad fuese curada con las excreciones del cuerpo. Que un ser tan extraordinario como el ser humano, con la admiración que lo veía, con la naturaleza profunda que él veía en cada uno de sus semejantes, encontrara la vía curativa en una expresión, por más de que fuese una vacuna y sometido a un proceso. La cosa iba más o menos así, y con serias dudas y grandes éxitos terapéuticos, entonces se fue para su consultorio. Siguió ejerciendo por unos años con mucho éxito, y de pronto apareció un puesto en el Hospital Homeopático de Londres. En ese momento la medicina homeopática estaba ofreciendo muchas mejores respuestas que la medicina alopática. Y las estaban haciendo. Entonces, en un hospital homeopático, él recibió esa consulta, conoció el trabajo del doctor Samuel Hahnemann, el fundador de la homeopatía, y a través de su trabajo, toda la teoría de las energías vitales. Algo que para él, por su intuición, ya lo había detectado en la observación de la gente. Se dice que se iba a las reuniones sociales y a veces se quedaba callado observando a la gente. Había unos que miraban con distancia, había otros que manifestaban interés, había otros que manipulaban y gesticulaban, ¿sí? Había otros que eran muy buenas escuchas, había otros que querían hablar, y empezaban a imaginar la correlación entre esos tipos de personalidad, ¿sí? Y sus enfermedades. Como él era médico, y pasa mucho que a los médicos nos consultan en cualquier entremés, ¿qué será que esto, qué será? Entonces él podía muy rápidamente corroborar sus teorías y un par de preguntas, y él iba estructurando una imagen general de los diversos seres humanos. Allá en el laboratorio de homeopatía, entonces pudo empezar a conocer los métodos de dilución y de activación de los medicamentos homeopáticos. Sobrevino la Primera Guerra Mundial y quedó a cargo de un hospital de 400 enfermos de 400 camas. Imagínense la Londres en ese momento y las condiciones en las que tenían que trabajar. Con todo lo que él sabía de homeopatía y lo que conocía de los gérmenes, su hospital y sus enfermos tuvieron una tasa de éxito inmenso. Terminada la guerra, él iba muy bien, pero no descansaba en absoluto, para nada. Y sufrió un colapso por agotamiento en 1917. Lo llevaron sus colegas, lo operaron y tenía un gran tumor en el vaso. Hicieron lo que podían, sacaron el tumor, lo cerraron y me dijeron a lo sumo, había más que hacer, mucho cuento que sobreviviese uno en 1917 a una laparotomía. Tenía 31 años. Muy joven. ¿Cuántos años tendría? Bueno, en el 86. Entonces, sentía que su misión en el mundo todavía no había terminado. Entonces se fue a su oficina del hospital con sus cultivos, con todo, y trabajaba día y noche. Y llegó a ser conocido como la ventana que nunca se apaga. Día y noche, día y noche, día y noche. Trabajaba, investigaba, trabajaba, investigaba. ¿Y qué ocurrió? Que después de un tiempo salió de la habitación y se encontró con uno de los cirujanos y le dice, ¡va! Usted debería estar muerto. Y por el contrario, se mejoraba. Claro, otro de los colegas que manda diagnóstico, como pasa muchas veces.
Entonces, fruto de sus investigaciones, recibió más o menos una mirada al lado para inocular a los soldados en la vacuna contra la influenza. Y es, acuérdense que uno de los factores determinantes para el final de la Primera Guerra Mundial fue una infección, la española, que arrasó con una gran cantidad de combatientes. Pero él empezó a inocular y sus soldados, las personas, las fuerzas a su cuidado, sobrevivieron, se curaban y no se congestionaron, no se contaminaron. Entonces, hubo un balance positivo, ¿sí? Él siguió investigando con esto y resultó que logró desarrollar también a través de sus nosores las casos de curación para el cáncer. Entonces, nosores son todos los derivados, los productos terapéuticos que se sacan de secreciones o de subproductos bacterianos. Entonces se puede sacar de pus de las bacterias intestinales, ¿sí? De todo lo que se saque de allí, eso es un nosoro. Se saca la muestra y se le hace el proceso homeopático, que es una dilución acompañada de unas sacudidas, unos golpes, que se llaman sucusiones. Entonces se saca y se diluye y se diluye y se diluye cientos de veces con muchísimos golpes y se obtienen esos preparados. Posteriormente, cuando conoció el método, originalmente no era, pero sí después a ese proceso de dinamización homeopática. Entonces ahí él unió el proceso de la fabricación de medicamentos homeopáticos. Hace referencia a que la materia prima original fue una secreción o una cosa patológica. En 1922 renuncia al hospital homeopático y se va a su laboratorio privado y su consulta. Decide, agotado también, decide entonces viajar. Está perfecto, se puede mover. Entonces decide viajar al país de Gales. Y en el país de Gales, en ese momento, entonces describe el primero de los 38 remedios. A medida que él va evolucionando como ser humano, va abriendo una percepción a los fenómenos de la naturaleza. Cada vez puede ver más allá de la flor misma la condición y la cualidad que alberga esa flor, el reflejo de armonía. Y es que si pensamos, la flor es un derroche de la biología. Dice el doctor Linas, ¿sí? Absolutamente racionalista, un científico que merece todo nuestro respeto, que no tiene ninguna inclinación a ver las cosas con pensamiento mágico. Dice él, biológicamente, una flor es un derroche y un desperdicio increíble, pero como la naturaleza no se equivoca, ahí tiene que haber algo. ¿Sí? Eso lo dice el doctor Linas en nuestro siglo XXI. El doctor Bach ya lo había entendido así. Y ya había visto algo que hoy por hoy es punta de lanza de la ciencia actual. Hablábamos de los nosores bacterianos y las bacterias. ¿Sí? Hoy por hoy, con un poquito de búsqueda, van a encontrar ustedes sobre el eje intestino-cerebro. El eje intestino-cerebro es uno de los campos de más avance en la medicina y básicamente lo que dice es que mucha de nuestra bioquímica y nuestro estado mental, nuestro estado intelectual, está determinado por lo que pasa en nuestro sistema digestivo, en nuestro intestino, en nuestra flora intestinal, porque ahí es de donde absorbemos todos los nutrientes que van a producir los neurotransmisores. Ahí es donde está la máxima concentración de neuronas en la pared intestinal y que la adecuada relación con nuestra pared intestinal determina la bioquímica que va a influir directamente en nuestro cerebro. Así como sabemos que hay una flora específica para obesidad, hay una flora específica para enfermedades autoinmunes,
hay una flora asociada a pacientes esquizofrénicos, hay una flora asociada a depresión. Así también el doctor había determinado cuáles floras estaban relacionadas con tales o cuáles enfermedades. Entonces se refiere a la flora intestinal. A la flora intestinal. A la flora intestinal. Sí, eso se llama gut o gut-brain axis, el eje intestino-cerebro. Así ustedes lo van a encontrar muy fácilmente información. Gut, cerebro, eje intestino-cerebro. Bueno, ahora lo... Sí. Entonces, se va para allá. ¿Y cuál era su método de investigación? Aunque tenía en sí, en su interior, en su corazón y en su entendimiento, la necesidad de buscar respuestas en la naturaleza, tenía la imagen arquetípica de que existía una solución en la naturaleza para los desequilibrios de la salud. Empieza a desarrollar una teoría que dice que lo fundamental, que el ser humano es un ser llamado a evolucionar y que lo natural es crecer, es ampliar su nivel de comprensión y que en la naturaleza podía encontrar eso. Entonces él iba detrás de aquello que tenía una vibración, un llamado que conmovía su espíritu, y en ello encontró las flores. Disculpa la pregunta. Como era tan sensible, yo no entiendo, o sea, ¿qué sentía? ¿Sentía las flores o sentía el aroma, la energía de las flores? Ella conocía los trabajos de Bach y la teoría vitalista. Entonces su práctica en el país de Gales era salir a caminar a la madrugada, muy en el amanecer. Y en el amanecer, entonces, él se encontraba, había campos silvestres de determinada flor. Se observaba y veía lo que le pasaba a él en su ánimo cuando transcurría, cuando caminaba por diferentes campos. Fruto de eso, entonces él empezó a coleccionar las flores. Seguramente, porque ya les voy a contar un dato que refleja otro aspecto muy importante de la personalidad de él, seguramente sometía sus investigaciones, sus caminatas, las flores que recogía, a algún tipo de experimentación de naturaleza homeopática, o no. O sea, diluciones o fusiones de eso. Y de allí, viendo el ser, lo que le producía en su estado de ánimo, cómo lo equilibraba. Acuérdense que él se va para allá hastiado de la metrópoli, ¿sí? Hastiado de lo que se veía en Londres en 1922-30, ¿sí? Se va en busca de armonía, de paz, de una forma de ver la vida mucho más integral. Entonces, les contaba que él después, cuando completa su trabajo, coge todas las investigaciones y las quema. Del trabajo de él, lo escrito, quedan unas pocas conferencias que no suman más de 100 páginas. Todo su legado es su vida y su obra, y está al alcance de cualquier persona. Entonces, la terapia es una terapia que él diseñó, bien, que él descubrió para el beneficio de toda la humanidad. Y la despojó de todas las teorías, de todas las formulaciones complejas. Y de hecho, en el proceso de su investigación y de su legado,
él fue entregándosela cada vez a personas más sencillas, a los campesinos del país de Gales, con los cuales él trabajaba. Entonces, no me voy a chillar porque ahorita vienen otras cosas de la geografía. Antes de morir quiso hacer una contribución a la medicina y ha establecido que el estado mental puede tener un efecto directo sobre la salud. Hoy por hoy, para todos es natural, hablamos de lo psicosomático y muchos de nosotros decimos es que yo somatizo en el cuello, yo somatizo en la gastritis, a mí me da un espasmo acá o me da un espasmo allá, ¿sí? En esa época no se entendía, estamos viendo una Europa industrial, era el hombre una máquina. Todo se iba a explicar por leyes de la física, ¿sí? Y la química empezaba a nacer y toda la imagen que era el hombre era una teoría completamente mecanicista. ¿Y qué era el hombre en una sociedad industrial? Un instrumento de fuerza que movía, que hacía, que trabajaba únicamente, ¿sí? Fuerza motriz. En una sociedad que se estaba industrializando y que estaba dejando de lado al componente social y emocional del ser humano. Y eso estaba generando muchas enfermedades. O está generando. Ese es un fenómeno que ha seguido en nuestra sociedad. Un fenómeno de desconocimiento de las dinámicas, de las dimensiones ampliadas del ser humano, diferentes a su corporalidad. Con un riesgo adicional, que hoy por hoy, cada vez nuestra corporalidad está más superfluo en este mundo, en que todo el trabajo mecánico ya no lo tenemos que hacer los seres humanos. En la sociedad industrial necesitaban obreros, ¿sí? Cada vez se necesitan menos obreros. Todos los trabajos físicos están desapareciendo. Y muchos de los trabajos intelectuales en muy poco tiempo los van a poder hacer mejor las máquinas. Entonces es muy fácil tener una visión reduccionista del ser humano y convertir al ser humano en algo descartable, desechable o superfluo. Él siempre, y su historia de vida, es un llamado a ver más allá del cuerpo, a ver todos los factores que inciden sobre la conservación de la salud y las dimensiones múltiples que tiene el ser humano. Cada vez más y más y más allá, y murió muy joven en 1936. Pero entonces, deja su legado. Es decir, él come, ya vuelvo para que lo puedan ver, él come toda esa información y antes de morir la elimina, la quema. Dice a sus colaboradores, esto es para enseñárselo a la gente. En el proceso de hasta 1936, empieza a tener tal éxito en su consulta en Gales, deja de cobrar. En Gales no necesitaba especialmente muchas cosas para vivir, con sus colaboradores, la casa existe, hacían sus muebles, tenían sus cultivos, tenían lo necesario, y él atendía a la gente sin cobrar. Entonces le quitaron el título de cirujano, ¿sí? Y a vuelta de correo, en algún momento, él contesta a la sociedad médica, devolviendo su título, diciendo que él no quiere participar en medio ni quiere pertenecer a ese grupo de personas que han convertido de la enfermedad, ¿sí?, la curiosidad al hombre un objeto. Entonces, aquí están algunas de los pensamientos que dibujan mucho mejor su legado. Casi que toda esta historia biográfica es para decir, para dar un marco a lo esencial, que es lo que nos deja, una visión del ser humano. La prevención y la cura de la enfermedad puede hallarse en el hecho de descubrir el defecto que albergamos y erradicarlo, desarrollando concienzudamente la virtud que lo eliminará. No es luchando contra el demonio, sino atrayendo la virtud opuesta que dejará de formar parte de nuestra naturaleza. Entonces, reflexionemos un poco sobre eso. Una pregunta, ¿por qué este investigador quema los documentos? Porque no quema
que esto se volviera una teoría compleja, porque su postulado era: la naturaleza es clara, es simple y es armónica. Si vamos a la naturaleza, vamos a encontrar, esto no es un tema donde haya una teoría compleja. La preparación de la esencia floral es sencilla, la administración es sencilla, y cualquier persona con el corazón dispuesto puede ir y prepararse sus esencias florales, puede autoprescribirse, puede, con la adecuada formación, que es muy sencilla, en un pequeño curso, ¿sí?, ofrecerla con seguridad a sus congéneres, ¿sí?, o administrársela así, sin que eso lo convierta en un terapeuta y sin que eso excluya a los médicos o a los terapeutas de usar esa terapia, que por simple y efectiva ni de los terapeutas ni de los médicos para acá, ni exclusiva de la gente del común, sino está al alcance de todo el mundo y los diferentes niveles de comprensión. O sea, que siempre nos vamos a poder beneficiar en diferentes formas. Vamos a profundizar un poquito más adelante en eso. Entonces, la mayor parte de personas, cuando sufrimos de alguna perturbación, y especialmente las emociones, nos quejamos o nos sufrimos el aspecto negativo. Lo que él nos invita es que no fijemos la atención en el aspecto negativo de la emoción, o de nuestro sufrimiento, o del defecto, sino que nos enfoquemos en la virtud a desarrollar. Y no es luchando contra el defecto, sino trabajando en pro de la virtud, como vamos a resolver nuestra dolencia de cualquier tipo, ya sea un pensamiento obsesivo, ya sea un sentimiento doloroso, o ya sea un trastorno físico. O los tres ensamblados, como funciona realmente el ser humano. Entonces, ¿se acuerdan el nombre con el que invitamos a la conferencia? Alivio para los sentimientos. Porque la terapia floral tiene una potencia inmensa en nuestra organización anímica, en nuestra vida del sentimiento, en nuestra psique. Y si vamos a vivir a donde ocurre todo lo que vemos interno, ¿sí?, me gusta, no me gusta, yo pienso, en donde está lo que yo digo que es yo, ¿sí?, el sentido de propiedad, entonces, desde allí es de donde obra su poder curativo la terapia floral. La ciencia tiene cada vez más tendencia a demostrar que la vida es armonía, un estado de sintonía, y la enfermedad se produce por disonancia. Eso decía por allá en los 30. Y hoy por hoy, entonces, tenemos pérdidas de ritmo múltiples, y los estudiamos. Tenemos arritmias cardíacas, tenemos arritmias en el cerebro que pueden producir estados impulsivos, tenemos arritmias en los ritmos circadianos que nos producen trastornos de sueño, tenemos arritmias en los intestinos, ¿sí?, que nos producen todos los cuadros gastrointestinales de colon irritable, reflujo, ¿sí?, lo que tendría que ir para un lado va para el otro lado, ¿sí?, y así, cuando tenemos que relajarnos, nos contraemos, y entonces tenemos espasmo en el sistema musculoesquelético. En todo lado hay una pérdida del adecuado balance en las polaridades. Hacer un paciente que pase de no estar tranquilo consigo mismo a estar tranquilo consigo mismo hace que se cure. Nora Wicks era una de sus colaboradoras. Y ella dice eso, así de sencillo. Me preguntaba usted, ¿por qué no? ¿Por qué quemó todo? Porque así de simple es. Y estamos acostumbrados a buscarle problemas a las soluciones, ¿sí? Lo que él quería era que todo fuese muy simple. Lograr que la persona reflexione sobre cuál es la virtud desarrollada para atravesar su momento vital. Y lo que las esencias florales, cuando uno las está tomando, es que empieza un proceso de me doy cuenta que
me doy cuenta de tal, y me doy cuenta y me doy cuenta, y a través de darme cuenta, me doy cuenta que esta posición de mi espalda no me favorece. Me doy cuenta que me estoy relacionando inadecuadamente con esta persona. Me doy cuenta que este pensamiento me tiene perturbado, ¿sí? Y en ese darme cuenta es como encontrar una nueva posición para ver mi realidad. Entonces muchas personas que se benefician de esencias florales dicen, uy, esto fue mágico. Digo, pero ¿qué pasó? Ya consiguió trabajo, ya le curaron el cáncer, no, eso es igual, pero es que yo lo veo diferente. No cambia las circunstancias, cambia cómo lo veo. Pero a diferencia de los diferentes recursos terapéuticos que tenemos para adormecer la conciencia o aliviar el dolor, la terapia floral no tiene que ver con la vía de olvidarnos de nosotros o de nuestros problemas, sino que desarrolla la virtud para que podamos pasar por la circunstancia que estamos atravesando. Y cuando tengo esa virtud, aquello que parecía un obstáculo insalvable se convierte en una oportunidad y un aprendizaje. Y yo creo que la mayor parte de nosotros, ya a estas alturas, podemos mirar en nuestra biografía, ver un momento difícil y quizá verlo con gratitud, porque de allí avanzamos, crecimos y somos constituidos como un ser humano. Otros dolores los cargamos todavía nosotros, ¿sí? Pero son objeto de crecimiento y material de trabajo vital. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Qué les suscita esta historia? No, está de distinto, y es que yo soy muy de medicina alternativa y esto, pero mi esposo no. Entonces, ¿qué tanto funciona en una persona que cree que eso no le va a servir para nada? Pues yo le doy gotitas a ratos, pero siempre me quedo, y además trato de venderle la idea, ¿no? Y él se lo toma por seguir, ¿de acuerdo? Pero él está pensando que eso es una agüita que no sirve para nada. Entonces, ¿hasta dónde funciona si yo estoy sintonizada con eso? ¿No? Completamente. ¿Sí? Claro. O sea, se los puedo seguir dando. Claro. Nos puede seguir dando con seguridad, no hay riesgo de intoxicación. No, eso sí lo tengo claro. Y entonces, las esencias florales funcionan no solamente en personas adultas, sino funcionan en niños poderosamente. En niños, incluso preescolares, donde no hay una explicación ni una expectativa de que va a pasar esto o lo otro, ¿sí? Que no pueden desarrollar ni han interiorizado una relación de causa y efecto. Pero más aún, funcionan también sobre los animales. Entonces, muchos veterinarios y muchos dueños de mascotas que conocen esto, empiezan a administrárselas a sus animales y también logran beneficios. Entonces, eso no se requiere creer. En general, en mi experiencia, prefiero la persona que viene y me dice, yo no creo en esto, pero estoy tan desesperado como a tomar sus gotas, ¿sí? Que aquel que dice y viene casi que con una entrega absoluta, sugestiva, ¿sí? A entregar su vida, sino que el otro que entra con un espíritu crítico está más cerca a lo que vaya a descubrir y empoderarse mismo, ¿sí? Otra cosa es la reflexión que uno ya tiene sobre un sistema general, pero el pensamiento mágico no ayuda, ¿sí? La confianza terapéutica sí ayuda mucho, pero no es indispensable la sugestión ni la autoridad. Y por esa vía otras personas preguntan, yo me he sentido también que me gusta tomar esencias florales, entonces ¿será que yo me voy a hacer adicto a las esencias florales? No, no, porque si yo soy una persona impasible, que permanentemente me estoy atropellando y empiezo a tomar una esencia floral que tiene relación con eso y empiezo a encontrar mi ritmo y empiezo a poder hacer pausa y puedo ya respirar, sin aire, estar hablando hasta el último, ¿sí? En algún momento eso se va a armonizar y ya no voy a estar en el polo negativo, sino en la virtud de expresión equilibrada. La esencia floral ya no tiene más que ofrecer por esa circunstancia. Cuando uno lee el Vademecum de la abuelita donde receta toda la familia, la abuelita le quiere recetar todo a uno, ¿no es cierto? Cuando uno lee en medicina, cualquier está estudiando medicina interna,
va a dar de todo. Y cuando ve las esencias florales o los medicamentos homeopáticos, le dan ganas de tomárselos a todos solitos. Entonces, hay cosas que son del momento. Yo voy a hacer una presentación en Uniandinos, ¿sí? Y no sé qué voy a hacer y tengo miedo. Entonces, ahí puedo tomar una de las esencias florales que fortalecen el valor. Eso es para una circunstancia. Tengo un examen, de eso depende mi nota o sufro de angustia. Entonces, la persona puede tomar una semana las esencias florales pertinentes y con eso resuelve el asunto, se fortalece y aprende que puede presentar el examen. De pronto la otra vez se acuerda o no se acuerda y de pronto un día ya no toma las esencias y ya quedó en el pasado y cuenta. A mí me daba mucho miedo los exámenes de álgebra, punto. Y ya pasó. Resulta... Si uno se la llama personal, es que la persona sepa y hacen efecto, pues como que hacen efecto perfectamente. Ahora, el mejor escenario. Eso, por ejemplo, ocurre con pacientes, con ancianos, ¿sí? Limitados, con personas postradas, con personas que están sufriendo de cambios mentales, de demencias seniles, ¿sí? Donde tiene un gran beneficio, pero que la persona por su propia voluntad no las va a recibir. Entonces, en acuerdo con el grupo tratante, uno las puede administrar con mucho beneficio para esa persona. ¿Sí? Una segunda etapa del tratamiento con esencias. Aquí en el chat nos salen los que están conectados. Ese va de luz. Respecto a si está regulado por el clima las esencias florales o cómo se puede asegurar uno que son y legítimos. Okay. En el mundo, las terapias florales son conocidas como un mecanismo válido de terapia por la OMS desde 1976. La legislación particular en Colombia no tiene un registro INVIMA. Las tinturas madres se obtienen y son preparadas en laboratorios, en farmacias de tipo 2 vigiladas por las diferentes, por el INVIMA y por las secretarías. Entonces, se cobija la preparación de las esencias florales en el marco de la preparación de medicamentos homeopáticos en las farmacias homeopáticas que vemos. También laboratorios homeopáticos ofrecen mezclas, fórmulas combinadas ya preestablecidas. Pero cuando yo quiero armar una combinación de esencias florales, entonces debo acudir a una farmacia homeopática que está vigilada por la Secretaría de Salud de la ciudad o del municipio y bajo las normas de determinadas resoluciones que marcan ese tipo de preparados. Los médicos todavía no están como sintonizados con este tipo de terapias. Cuando yo me enfermé, mi médico fue totalmente categórico en decirme que no, que eso no me iba a servir y yo lo hice, digamos que callara, porque me dijo que no había ninguna interacción peligrosa en que siguiera tomando los remedios tradicionales y adicionalmente tomaran las esencias florales. No hay ninguna interacción, o sea, no hay ningún peligro de que uno se vaya con su tratamiento médico tradicional y simultáneamente esté tomando las... No hay ninguna, en particular con la terapia floral, pero nosotros como médicos, entonces, somos muy cuidadosos y realmente en la seguridad del paciente, entonces un anestesiólogo nunca va a querer que su paciente se tome las esencias florales para el miedo antes de intubarlo, ¿sí? Porque tiene miedo a la cirugía. Entonces, el anestesiólogo le va a exigir que cumpla el ayuno completo, ¿sí? Y los que las tomamos debemos ser obedientes con eso, porque aunque sean 4 goticas, la seguridad prima allí, ¿sí? En otros grupos, de algunas clínicas de la ciudad, entonces, si se hospitaliza un paciente, le solicitan absolutamente que no se le administre nada. Eso ocurre por falta de conocimiento de los colegas de eso y porque ha habido malas experiencias de mala praxis, tenemos que decirlo. Pero eso es con natural a todo el ejercicio médico, ¿sí? También vemos sobredosificaciones de otros medicamentos o formulaciones de medicamentos farmacológicos que no tienen indicación, pero es de la mano de los errores de praxis médica que en sí mismo del producto, ¿sí? Y es, pues, buscando eso.
En otras instituciones de la ciudad, entonces son mucho más abiertos porque hay un diálogo mucho más abierto y colegas que practican así. Y la doble vida de muchos médicos está llegando a su fin. Médicos que institucionalmente rechazan las terapias alternativas y en la vida privada son clientes, son usuarios y formulan cambios, ¿sí? Pero lo que les decía, el marco hacia dónde vamos va a un diálogo basado en las nuevas evidencias. Cuando el doctor Bach decía eso en los SODES y preparaba bacterias y se las entregaba a la gente en 1930, pues eso no tenía, y veía que cambiaba el estado de ánimo, eso no tenía ningún sentido. Pero si hace 30 años hubiésemos dicho lo mismo, tampoco tenía sentido. Pero hoy, un gastroenterólogo o un neurólogo que no le asigne un papel cardinal o un psiquiatra a la flora intestinal, está hablando del siglo pasado y se quedó atrás. Entonces, por eso les decía, es indispensable ver la experiencia, los resultados, porque no sabíamos. La gravedad siempre existió antes de que Newton describiera las leyes de la gravedad. ¿Sí? Los hongos con los cuales producimos la penicilina existían, y la penicilina existía antes de que fuese descubierta como agente antibacteriano. ¿Sí me explico? Entonces, el hecho de que la ciencia no haya llegado a las fronteras, ¿sí?, y no haya una explicación, no descarta el beneficio y lo que es objetivo. ¿Qué estamos viendo hoy por hoy? Pues que la física está empezando a poder explicar los fenómenos. Entonces, eso fue. Decía entonces el examen y una semana de desechos florales. Pero resulta que yo tenía la expectativa de que me dieran un trabajo. Apliqué a este ascenso en mi empresa. Hice todo. Y el día de la entrevista final, estaba agripadísimo, maluquísimo, presenté una pésima entrevista y aparte de eso se recibió la hoja de vida recomendada por el tal personaje. De eso yo había hecho las cosas de la lechera. Con el ascenso voy a hacer esto, ya incluso había separado un carro y había mi carro nuevo por el ascenso porque yo era el mejor candidato. ¿Sí? Y tengo un shock y una deuda y un problema objetivo por cuenta de eso. Entonces quizá las esencias florales pertinentes a mi estado emocional las vaya a tomar por un mes o 2 meses, mientras proceso, adapto y hago. ¿Sí? Son para un estado más amplio, diferente a un momento. Y hay un tercer escenario donde entonces tienen una gran aplicación las esencias florales, y es que resulta que yo a todo le doy vueltas en la cabeza. Y pienso, y pienso, y pienso. Y desde niño yo me echaba unos globos, y me echaba unos globos, y eso es constitucional, y me tienen que decir, hey, hey, ¿estás acá? Sí, porque estoy pensando. Ese es un rasgo constitucional mío. Quizá ese rasgo va a requerir una terapia floral, la esencia floral pertinente para desarrollar esa virtud, por un periodo de 3 a 6 meses, e incluso a veces una. Okay. ¿Preguntas hasta acá? Sí. ¿Y podrías profundizar un poco en lo de que no es como que cambie, digamos, que la persona tenga cáncer, sino que la persona lo ve de una forma diferente? O sea, eso... Sí. Personas, cuando reciben la terapia floral, frecuentemente notan cambios en su bienestar tan grandes. Primero que todo, alivio, armonía interior. Y eso de por sí, por ejemplo, en el caso de un dolor inmenso, ya quita el componente del dolor, porque hay un dolor, hay un componente de dolor físico, hay un dolor reflejo y hay un componente psicológico central. El simple hecho de que yo viva mi dolor en una forma diferente alivia muchísimo eso. Pero cuando desaparece la fricción y desarrolla la virtud, y entonces mi cáncer, que quizá tuvo relación con una adicción al tabaco, ¿sí?, que me hacía fumar compulsivamente, y con una indigestión, cosas que no me tragaba en la vida, que me cayeron indigestas por muchos años. Y resulta que me empiezo a parar diferente. Ya tengo mi comportamiento tóxico. Ya no tengo esa rabia recentrada, esa
gastritis permanente que me acompañó por años, que me caía con una patada en el estómago, ¿sí? Entonces, se pueden activar los mecanismos. Y no en todos los casos, pero sí en muchos casos, hay una mejoría objetiva del síntoma, porque los bloqueos a la curación desaparecen cuando dejo de perturbar con mi plan anímico, con mis sentimientos. Y es que quizá la mayor parte de las personas que estemos sentadas en esta sala, que estemos acá y que me estén escuchando, nuestras enfermedades hoy por hoy no son enfermedades físicas, sino que su origen en general tiene mucho más que ver con nuestra psique, con nuestro estado anímico. Los miedos, las obsesiones, las rabias, los rencores, que van generando gastritis, pues estoy hasta las narices de, o no me aguanto a, o estoy arrodillado ante, ¿sí? Y vivo con la rodilla doblada, ¿sí? O cargo una carga tan inmensa encima mío, y entonces objetivamente tengo un problema de vértebras cervicales, una sinusitis, un pito en el oído porque estoy aburrido de oír esto, ¿sí? Pero cuando desaparece esa fricción emocional, ¿sí? Y escucho lo que la vida me quiere decir, o puedo encontrar oportunidades y el valor para encontrar un nuevo aire en otro trabajo, en otra vida, en otro lugar, entonces la causa objetiva desaparece. ¿Y qué pasa con esto? Pues que la capacidad de curación normal del cuerpo reacciona y logra la curación. ¿Cuántos tratamientos de gastritis se hacen las personas? ¿Cuántas personas toman omeprazol por meses, por años? ¿Cuántas personas toman analgésicos y en su mercado tienen los analgésicos? Esa no es la solución, algo está pasando ahí detrás. Bueno, aquí va a haber una pregunta. Un cambio de pensamiento usando esos florales puede afectar procesos metabólicos, hormonas, colesterol y puede normalizarse. Definitivamente sí. Definitivamente sí. Angustiado, tenso, impaciente. Y resulta que puedo soltar, relajar, ¿sí? Ver la justa proporción de las cosas. Indudablemente eso, por vía neurovegetativa, o sea, mi sistema nervioso autónomo, va a producir una respuesta de relajación y puede mejorar mis cifras de presión arterial objetivamente. ¿Sí? Si yo llevo muchos años bajo esto y mis vasos están esclerosados y mi riñón dañado, el beneficio no va a ser tan espectacular como una persona, ¿sí?, que sabe que hace 6 meses en una crisis de angustia le las cifras de tensión alta, pero consulta a tiempo y está dispuesto a mirar sobre las causas fundamentales, ¿sí? Y esa persona hace los ajustes, ¿sí? Entonces sí, definitivamente los esperamos, los acompañamos y los vemos con frecuencia, ¿sí? Muy bien. Claro, más o menos aquí desde la filosofía y entonces vamos a hablar ahora sí de las flores, porque eso era lo que quería entender, que es el desarrollo natural. Y que hay una cosa que es lo que enferma en el fondo al ser humano. Vamos a ver 7 grupos de enfermedades, ¿sí? 7 tipos de, como él los explicó. Pero en últimas él termina diciendo en uno de sus escritos, lo que finalmente enferma al ser humano es la ignorancia. La ignorancia de su ser real. La ignorancia de quién es él. ¿Dónde está yo? Soy esta corbata, soy mis títulos, soy mi trabajo, soy mis posiciones, soy mi familia, soy mis hijos que están por irse, son mis hijos que se fueron, son mis padres que se murieron. ¿Qué soy yo realmente? Cuando yo descubro quién soy yo, todo lo demás, entonces, adquiere una perspectiva de la vida. Pero eso no es algo que me cuenten desde un púlpito o desde algo, sino es una experiencia de vida en la cual voy y donde ellos son agentes de descubrimiento, las esencias florales. Ok. Empecé por acá y empecé por un remedio antes de hablar de los tipos florales. Este remedio, el rescate o rescue,
es el más conocido. Yo creo que cuando ustedes han visto a una persona afectada y alguien saca unas boticas de rescate y se las da frecuentemente. El remedio de rescate cuando lo descubrió el doctor Mark, cuando estaba en un naufragio, lograron rescatar a unos marineros y llegaron y estaba uno, prácticamente lo estaban dando por muerto. Lo dejaban ahí, no había mucha asistencia que darle, y él mismo lo dejaron intervenir y le ofreció estas esencias. Estrella de veneno para los estados de shock, Eliantemo para el terror, Clematis para el desvanecimiento, Impaciencia para la inquietud exagerada y Seracifera para el control, el control de uno mismo. Cuando le dio en esas gotas, este hombre volvió así, se despertó, se activó y algunas descripciones dicen que había convulsionado y que dejó de convulsionar. ¿Sí? Entonces, ese fue el origen de esta combinación que la van a encontrar ustedes en gotas, en dulces, en todo tipo de formulación. No dejen que la sencillez de este método lo disuada de utilizar, pues cuanto más avancen sus investigaciones, más clara se le presentará la sencillez de toda la creación. Uno arranca la vida con una cantidad de catálogos, de vanidades, de deberes seres. Y en el proceso de crecer, de madurarse, de hacerse individuo dueño de sí mismo, las cosas son mucho más sencillas de cómo han querido complicarse. ¿Sí? Pero es una vía que cada cual avanza a su propio ritmo. ¿Sí? Y tiene que ir descubriendo lo esencial. Casi todos nosotros albergamos uno o más defectos que nos impiden progresar en un aspecto concreto. Y esos defectos específicos los que debemos encontrar en nuestro interior. Su escrito se llama Cúrese usted mismo. Entonces, ese proceso de reflexión es el que nos va a decir, bueno, yo a todo le doy muchas vueltas. Mi pensamiento es obsesivo. Entonces, ¿cómo hago para soltar, pensar, ¿sí? Tener discernimiento y no seguir rumiando, ¿sí? Como una vaca, ese pensamiento una y otra vez? Hay cosas que son más sencillas de lo que uno piensa. Pero eso no significa que sean simples. Entonces, por ejemplo, hay decisiones que uno tiene que tomar, por ejemplo, la lectura, siendo relacionada, que uno sabe que son sencillas, pero no son simples. Entonces, digamos, cómo ahí pueden intervenir las flores como para que uno logre ese equilibrio entre lo que es sencillo, pero no necesariamente simple, porque involucra emociones, sentimientos, eventualmente. Claro, claro. Por ejemplo, tengo mi trabajo, necesito mi trabajo y con eso estoy pagando el crédito de mi universidad. Me tienen con un morando, voy para el segundo por llegar tarde. La decisión es sencilla, pongo el despertador y cuando lo pongo lo escucho y me levanto. Pero no lo logro. Estoy todas las noches viendo Netflix hasta las 2 de la mañana y al otro día no me logro despertar. Sí, eso es una cosa sencilla, pero tengo un defecto en mi carácter que no lo logra hacer. ¿Sí? Entonces existe una esencia floral que la vamos a ver que se llama ojarazo, que me permite rápidamente entrar en acción por las mañanas, cargarme de energía, y quizá una que se llama olivo, que me hace hacerle caso a mi voz de descanso. ¿Sí? Porque a veces estamos tan cansados, pero tememos tanto a entrar y cambiar el ritmo, que nos alargamos en la noche, ¿sí? Y no logramos entrar a descansar y repetimos el ciclo y el otro día a las 9 de la mañana, sí señor, mañana llego a tiempo, sí, una y otra vez, hasta que el tercer memorando y para afuera, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo se puede hacer. Es para eso, es para ver cuál es mi defecto, pero lo que tengo que pensar es cuál es la virtud que voy a desarrollar. Y con esa virtud, sobre eso es que trabajo. No diciendo, ay, piensen cuando uno le sale un barro, ¿sí? Cuando pronto uno detecta el barro y dice, tengo un barro aquí, empieza, casi que le pregunta, ¿cómo estás mirando el barro, no es cierto? ¿Qué? ¿Cuál barro? Se pone uno las gafas, ¿sí? Sí, es que ahora uso gafas. ¿Qué? Usted no tiene gafas a tiempo. Y es que antes no tenía, ¿sí? Pero uno es el que se observa y se observa y se observa.
Los 7 grupos de flores. Entonces, para esta charla, para hacerle honor a la investigación original, voy a dejar estos grupos que son como los de Pinoé. Porque después uno ya terapéuticamente o cuando da los cursos, los organiza en una forma más aplicada a la vida cotidiana, así. Pero así fue como los describió. Para los que sienten, para los que sufren incertidumbre, para quienes no tienen interés en las circunstancias presentes, para quienes sienten soledad, para los hipersensibles, para quienes están desesperados o abatidos y para quienes sufren por otros. Entonces, vamos a pasar muy rápidamente porque son 38 flores y tenemos 30 minutos hasta las 9, pues 40 minutos, o sea, un minuto por flor. No tiene sentido intoxicarlos floralmente. Vamos a ver 1 o 2 flores por grupo, ¿sí? Y vamos a dejar unos espacios para preguntas al final, si les parece, ¿sí? Unos 15, 20 minutos aquí. Entonces, el primero para los que sienten temor. Entonces, ¿cuál es la virtud? Enfrenta tus miedos, ¿sí? Enfrenta tus miedos. El miedo, doctor, me están preguntando si es posible mandar la presentación. Sí. Entonces, ahorita les paso por el email sobre los que entonces, para el miedo a las cosas del mundo. Entonces, este es el miedo, ¿sí? El vínculo está completamente entregado a todas las defensas. ¿Quién es cliente? Él es el cliente de los seguros, ¿sí? Él es perfecto, por si la cosa, por si lo uno, por si lo otro. Perfecto, ¿no? El miembro es el que cualquier noticia del avión, ¿sí? Que va a subir, va a viajar para Alemania y dice, ¿será que me toca un Boeing de esos que se están cayendo? Sí, como que no. Ese es mi, ¿sí? O es el que le dice, bueno, señorita, usted está llegando temprano, ahora sí, entonces se ganó un ascenso. Ahora es coordinadora. Sí, pues usted dice que hace una semana, hace un mes me iban a votar. Y ahora, entonces, me entregan una carga más rápida, más alta. ¿Sí? Entonces, ese es un momento donde no hay un problema. Pero es natural que yo tenga enfrente un reto y necesite fortalecer. Porque objetivamente puede que hayan juzgado que yo soy capaz con ese reto. O la vida me puso en esa circunstancia y no puedo echar, ¿sí? Para atrás. Estoy a cargo de esta situación. ¿Sí? Mi esposo falleció, ¿qué va a hacer de mi vida? Ahora tengo a cargo mi familia. ¿Sí? Pues el vínculo, para ese temor claro y justo, va a ayudar muchísimo para desarrollar el valor. Todos esos nocturnos están allí. Pero Álamo Temblón, ¿sí? Es otra maravillosa, porque todo el Álamo Temblón está sintiendo permanentemente que está encerrado, que va a morir ya. Es el que está pensando en la muerte inminente. El Álamo Temblón es el que tiene que ver con estos miedos arquetípicos profundos. ¿Sí? El que ya sabe que se puede ahogar, pero necesita lanzar a los brazos de la seguridad. ¿Sí? Es este. Esta es una escena perfecta de Álamo Temblón. ¿Sí? Ya no se puede devolver. Tiene que arrancar. Y aunque abajo le esté diciendo te recibo, te recibo, te recibo, ese miedo paralizante a la muerte es el temor de Álamo Temblón. A la muerte, o para pasar por estas pruebas extraordinarias, ¿sí? Tengo que defender mi vida en un combate en el ejército, ¿sí? Estaba nadando, ¿sí? Y casi que me ahogo, o tengo a cargo, se volteó la lancha y tengo que sacar adelante a mi bebé, ¿sí? Pues tengo mucho susto, pero ahí está, una prueba de esas, es una prueba que es difícil. Seracifera es una esencia floral para aquellos que están a punto de perder la razón. Entonces hemos tenido momentos en los cuales
sentimos que nos vamos a volver locos y que el temor es a la pérdida de la razón, ¿sí? A la sustancia libre. Esa es la cifra. Cera cifra frecuentemente se acompaña de este síntoma, el exceso, hasta que me pierdo de mí mismo, ¿sí? Pues esa niñita o ese niñito, ¿se han visto esa escena? Que se tapa los oídos, que cierra los ojos, que es tal el dolor emocional que no hay forma de entrar allá. No quiere ver, no quiere consuelo, no quiere ver nada, quedó aterrorizado, está bloqueado. Es un estado de cera cifra. Y le ofrece el autocontrol. La cera cifra también es una persona dulce, amable, que súbitamente se convierte en el público y da libertad. Permite que nos atrevamos, venzamos nuestros miedos y vivamos en libertad. Bueno, había dicho que 2 por grupo plural, pero esta es muy importante. Esta es muy importante. Esta es para quienes se encuentran, sufren permanentemente por lo que les puede pasar a los demás. ¿Sí? Entonces, en mi consulta frecuentemente les pregunto, ¿usted es de las personas que suena el teléfono y contesta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, muchas mamás, ¿sí? Entonces es castaño rojo. Y en este mundo de papás de helicóptero, ¿sí? Entonces, ahorita estamos con vidrios, ¿sí? Entonces, ahí está una mamá envolviendo en safe-pack a su hijo para que vaya para el colegio, ¿sí? O comprándole paracaídas para lanzándose en el parque. El parque está lleno de niños con niñeras o de personas con sobreprotectoras helicópteros. Permite entonces que enfrentemos el miedo. ¿Sí? Muy bien. El temor es el pánico más grande. Bueno, y aquí nos vamos para otro grupo. Para los que sufren de incertidumbre. Señora. Claro, que decíamos así. Uno oye. Claro. Porque la mayor parte de personas en nuestra experiencia vital usamos por todos estos estados emocionales. Entonces, sí, la mayor parte de nosotros vamos a poder recordar situaciones en las cuales nos asociamos con estas cosas. Lo importante es el criterio, la adecuada autoobservación o estar en un buen terapeuta floral que no le voltee los 38 frascos en una preparación y se lo ponga a tomar todo el día, ¿sí? Porque no va a saber realmente qué está obrando y no va a ser un camino evolutivo. Entonces siempre tengo que reflexionar cuál es la virtud de desarrollar en este momento, qué es lo que mi vida exterior, ¿sí?, ofrece a mi vida interior en esta circunstancia, cuál es la virtud que me va a fortalecer y me va a hacer crecer, y sobre eso trabajamos. Con esencias florales, ojalá que va a ser un agente curativo, o por lo menos con esta idea, con que se la lleven hoy, ya hacemos mucho y están aplicando esta filosofía. ¿Sí? Claro. Y yo creo que necesito esta curiosidad. Yo cómo se la hago porque entonces vamos a hacer un apartado. Les voy a dar unos volantes donde está esto resumido, ¿sí? Al final. Y entonces ahí pueden ver las diferentes esencias florales. La recomendación es que mezclen máximo 4 o 5 esencias florales en una sola botellita.
y se tomen 4 gotas de 3 a 6 veces al día. Tomarse 12 gotas al día no es tan efectivo como tomarse 4 gotas 3 veces al día. Porque es mucho más un impulso como el que impulsa un columpio y no como el que le da un gran empujón que hace así, 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 sino mucho más un movimiento armónico orgánico. Además, que entonces la ventaja de tomártelas, sino que se las echen en el fondo, es que tú, por opción propia, estás pensando cuál es la virtud que vas a desarrollar. Entonces yo recomiendo mucho informarle a la persona, ¿para qué? Porque no es una cuestión de diga, uy, ese doctor fue maravilloso y me mejoré, sino que la persona se apropie y diga, yo antes tenía los aviones y desarrollé el valor para tal cosa, ¿sí? Yo antes no me podía levantar, yo ahora me levanto. Y es una conquista propia y no que vino en un frasquito o que fue un médico o un terapeuta el que me lo entregó, sino fue algo que construí en un camino que por una época compartí con alguna persona. Ok, esclerantus entonces, perdón, estos son los que sufren por ser incapaces de decidir entre dos cosas. Primero les parece bien una y luego la otra. Entonces, el esclerantus, pues siempre es un mundo de vértigo, ¿sí? Antes era indeciso, ese es el esclerantus. Sí, pero no. Pero sí, pero no. Listo. Vamos a comprar carro. Ya no vamos a comprar el carro. Ya vamos a comprar el carro. Ahora no vamos a comprar el carro. ¿Sí? Ese es un estado esclerantus. ¿Sí? Con castaño blanco que está pensando permanentemente en si compra o no compra el carro. Da equilibrio emocional. Esta es la flor del esclerantus. Enciana. Enciana es para aquellas personas que se desalientan fácilmente, que necesitan fuerza para pasar los obstáculos, que tienen una tristeza por un motivo conocido. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta imagen? José Martín. Ese fue un estado enciana. Cuéntanos qué pasó ahí. Eso fue cuando Cuando se terminaron en Brasil, que íbamos a ser los campeones del mundo. ¿Se acuerdan de este llanto? Claro, que lloramos todos. Ese es me rindo, no existo más. Para que no nos pase lo que le está pasando a ese minero, que después de trabajar, ¿sí? En el último instante dejamos la obra. Y así, como ese muñequito, nos levantamos y sabiendo todo lo que nos va a pasar por el camino para llegar a las metas. ¿Sí? Si este es nuestro camino, como decías, el camino es sencillo, pero hay cosas complejas que pasar a través de él. ¿Sí? Entonces la anciana nos va a dar la puerta. Es una de las posibles para eso. Bueno, levantar un hijo, ¿sí? Un padre o una madre soltera, ¿sí? Que se compromete con eso. Va a tener que sortear muchas dificultades. La esencia floral de la anciana es una que va a acompañarle muy bien en esas épocas. Por ejemplo, un emprendedor que está levantando una empresa, ¿sí? Un vendedor que está aprendiendo a ser vendedor y que de cada 100 propuestas tiene 99 no, para poderse enfocar en sí y en su meta. Hablar es la de la desesperanza. Es cuando todo se cierra. Es la que permite volver a encender esa llamita. Es la que permite que yo vea el faro que me guía a puerto seguro en medio de la tormenta y de la oscuridad más grande. Permite entonces que nazca en nosotros la esperanza. Le vamos a dedicar un capítulo al embarazo, que es para los que sienten que carecen de fuerzas suficientes, mentales o físicas, para sobrellevar la carga de la vida. Los asuntos cotidianos parecen demasiado pesados y, si bien suelen cumplir su tarea con forma satisfactoria, para que alguna parte de la mente o el cuerpo necesita fortalecerse para realizar fácilmente su trabajo. Entonces, es muy útil en la convalescencia, ¿sí? Ya hablamos de la levantada, ¿sí? Ayuda muchísimo para emprender las tareas
y para que esta sea nuestra forma de arrancar. Avena. La avena silvestre. La avena silvestre es la de las decisiones, es la vocacional, ¿sí? Es la que me permite escoger cuál es mi camino entre múltiples opciones. Es la esencia floral de la adolescencia, cuando empieza mi yo a decir por dónde debo coger. Es la que permite que nosotros surja el pensamiento claro sobre las múltiples opciones, porque siempre hay opciones. Clemátil. Entonces, clemátil es la esencia floral del soñador, el que está en las nubes, el de la lechera, el que le dijeron que era un buen candidato que se presentara al concurso del trabajo y se fue al concesionario ese día y compró un carro. ¿Sí? Ese es el clemátil, esa es la lechera. Solo existen 2 días de la semana en que no se puede hacer nada, ¿sí? El uno se llama ayer y el otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Esta es nuestra climática. Bueno, un tercer grupo, que es el de las esencias florales, el que no tiene interés en las circunstancias presentes. Y esta, por ejemplo, es mucho la de nuestros adultos mayores, o la de los pensionados, o la de las separaciones traumáticas cuando se acaba un proyecto de vida, ¿sí? Y estoy pensando tanto en el pasado que no me permite vivir hoy, que es lo que puedo hacer, ¿sí? Todo tiempo pasado fue mejor, ¿sí? Entonces, tiene que ver con ponerme en presente. Ahora, es la lección profunda de la madre selva. Y me permite tener interés. Un pájaro pegado a la rama no puede volar. ¿Cómo logro cambiar mi panorama si estoy pegado a él? Vamos a pasar aquí. Olivo. Olivo es otra, de la cual mencionamos hace un momentico, que es los que han sufrido mucho mental y físicamente, y están tan exhaustos y agotados que se quedan sin fuerzas para realizar el mejor esfuerzo. La vida cotidiana les presenta un duro esfuerzo y no les proporciona ningún placer. En otros términos, es síndrome de burnout o síndrome de quemado, el agotamiento, ¿sí? Es una esencia floral que vemos con mucha frecuencia y beneficia a muchas personas hoy por hoy en las exigencias de esta vida actual, ¿sí? Levantadas tempranísimo, 1 hora de tráfico, trabajos encerrados, ¿sí? A veces poco creativos, poco estimulantes, muy rutinizados. Almuerzo sobre el puesto de trabajo, ¿sí? Queda hasta tarde, nadie puede salir antes de que el jefe se vaya, ¿sí? Aunque ya se haya hecho la tarea, no importa. Otra hora de tráfico, 1 hora y media para llegar a atender los deberes de la casa, pues naturalmente. Entonces, esta esencia floral favorece mucho el descanso, la recuperación de los ritmos y la reconstitución de la persona. Importantísima para las mamás que acaban de tener hijos, esos primeros meses, ¿sí? O para las personas comprometidas con su crianza. Pues a la disposición para compartir espacios familiares, espacios recreativos. Y este es el olivo, el aceite de olivo. ¿Han visto los campos de olivos, los olivares? Son terrenos áridos, es un árbol fuerte que saca ese aceite y ese tesoro de esas tierras secas, calientes, áridas. Porque esa es otra condición. No es únicamente la ley de las asignaturas, a qué se parece la planta, sino es lo que esencialmente ofrece esa planta como su constitución energética, ¿sí? Lo que logra hacer en la naturaleza esa planta le muestra. Muchas corrientes curativas, muchos curanderos tradicionales
logran dialogar con la naturaleza y ella le muestra y le enseña cuáles son las plantas, cuáles son los animales, cuáles son las sustancias naturales que ofrecen la energía curativa para las personas. El castaño blanco, ese es el disco rayado, ese es el que le da, irrumia pensamientos. No es mindful, sino la mente llena, mindful, ¿no? Ese es nuestro castaño blanco. La mostaza. La mostaza es la nube gris, el que está con totalmente pérdida de interés en las sustancias presentes. La mostaza la podemos pensar en las depresiones endógenas o en las depresiones reactivas, o sea, en los estados depresivos profundos, en los cuales la persona ya no tiene aliciente para vivir. Es la noche oscura del alma, ¿sí? Y nos da la oportunidad de recuperar, reencontrar la alegría. Brote de castaño, para aprender de las circunstancias. Entonces, si me pasan el primer memorando y no aprendo, ¿sí? Entonces no solo necesito hojarazo para levantarme, sino brote de castaño para no perder el empleo y perder mi experiencia, ¿sí? Es que el trancón estaba durísimo, pues ya lo sabe una vez, ya lo sabe dos, ¿sí? Pues aprenda que a esa hora hay mucho tráfico y tome las medidas. Ayuda muchísimo en los trastornos de aprendizaje, ¿sí? Pero hay que ver cuál es el limitador. No solamente es para que aprenda más, sino qué es lo que está pasando con la información, ¿sí? Y nos ayuda a prestar atención en la tarea, ¿no? Hacemos cosas mecánicas, nos permite escuchar la sabiduría. Este es el brote de castaño. Y entramos a otro grupo, que es para quienes, de los que se sienten en soledad. Entonces, salga a buscar a los demás, ¿sí? Encuéntrese con el otro. No se aleje de sí mismo, pero llévese usted hacia el otro. En todas las relaciones. Tenemos violeta de agua. ¿Lo reconocen? ¿Cuántas violetas de agua conocemos por ahí? ¿Sí? Pero se sienten que están allá, en el ápice de la pirámide, en la punta del curvito, en su torre. Y en su temor, en su sensación de soledad, aparecen así o hacen sentir a los otros así, pero resulta que el globo de la soberbia los está aplastando en su soledad. Entonces, no es fácil que una persona así consulte, pero cuando consulta, no encuentra la profunda soledad que está viviendo, ¿sí? Y muchos de los comportamientos que desde afuera se juzgarían mal, resulta que tienen su origen en un inmenso dolor psicológico. Desarrolla la tolerancia, ¿sí? Desarrolla la tolerancia. Permite que mis diferentes visiones del mundo sean compatibles, ¿sí? Y permite que yo pueda aprender en el encuentro con el otro. Esta es la violeta de agua. Bueno, la impaciencia. La impaciencia es de la cual quien preguntaba que si había una para eso, se nos fue, ¿sí? No empezamos a llegar. Pero esta es la persona que se sale de se fue nuestra paciente de impaciencia. La impaciente se fue. Claro, llegamos. Entonces, la impaciencia es la que quiere levantarse más temprano para que el sol salga más temprano, ¿sí? Hola, usted me dijo que me acompaña hoy a las 9 de la mañana, ¿sí? Son las 5:30 de la mañana, levántese, que ahora tengo el desayuno listo, ¿sí? Por si acaso, ¿sí? O empieza a llamar, hija, ¿sí? Ya es hora de que se levante, acuérdese que usted fuera hoy, ¿sí? Pero mamá, el vuelta a las 5 de la tarde, sí, pero para que esté lista, ¿sí? Está en la cirugía preguntando que si falta mucho, ¿sí?
pretende que no. La impaciencia la ven ustedes en el cajero del supermercado, ¿no? Y uno lo siente. Cuando el cajero se equivoca y uno suspira y empieza a tensarse, le toca al siguiente y se le bloquea la caja, y a la tercera ya está uno que le dice, no vuelva a espichar ese botón que vuelve a bloquear la caja, ¿sí? Si usted lo espicha, quítese ahí, yo lo hago. ¿Sí? Esa es la impaciencia. ¿Y qué desarrolla? Pues la capacidad de estar aquí y ahora, ¿sí? El brezo que se siente en soledad. El brezo es la esencia plural de aquellos que hablan y 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 hablan, ¿sí? Entonces uno cree que están muy bien, ¿sí? Pero realmente habló tanto que nunca supo qué pensaba el otro. Y yo opinaba. Entonces, pudo estar en una reunión, pudo haberse sentado con todos sus amigos, pero solamente habló y siguió solo. Acompañado por la gente, pero estuvo realmente solo, ¿sí? Auxilio. ¿Cuántas veces en las citas a ciegas, ¿sí? Llega alguien a citar otra vez, Dios mío, estoy agotado o agotada. Solo me habló de su trabajo, o de sus modas, o de sus zapatos, o de sus cosas. Ya, no quiero saber más de esta persona, ¿sí? El doctor, Señora. nos pregunta Juliana. Sí. Quiero saber cuántas esencias podemos mezclar. Entre 4 a 5 esencias florales convienen, ¿sí? Más esencias florales de esas hacen que uno se desoriente, que no sepa qué le está ahogando y sobre todo no le están permitiendo interiorizar como un proceso consciente de reflexión sobre su mano, cuál de todas le está beneficiando. Entonces es muy bueno priorizar cuáles son las de la circunstancia, cuáles son las de fondo y cuál es realmente la virtud que quiero desarrollar. Quiero comentar que nos podría compartir el proyecto a quien escuchamos la conferencia de forma virtual. Yo lo que haría sería escanearlo y mandarlo por correo. Perfecto. Ok. Nos permite que desarrollemos la capacidad de escucha. ¿Sí? Es cuando usted ya está en cállate, cállate, que me desesperas, su interlocutor es un más. Esta es una circunstancia muy importante de este personaje, ¿sí? Se beneficia de eso. Porque llega un momento en la vida en que creemos que ya lo sabemos más todos y quizá esto es muy importante, poder escuchar. O él, que tiene esa virtud y le está ofreciendo el regalo de su tiempo y de escucha. Bueno. Excesiva preocupación por la opinión, por las opiniones. ¿Saben cuál es el aseo? No. Acuérdense las flores de los símbolos de la naturaleza, el pino y el acebo, el pino verde y el acebo la bolita roja. Tienen dos grandes mensajes. Empecemos por el acebo. Es conveniente cuando existe carencia de amor y se expresa mediante celos, susceptibilidad, envidia y cólera. Esta flor abre el corazón para que perciba los sentimientos positivos de los demás, propicia que se puedan devolver en su justa medida y acrecienta el estado universal de compasión, la sensación. Finalmente, esa es la ignorancia profunda del ser humano. Sentir que está separado del otro, de la naturaleza, del planeta, de su historia, de su biografía, de su cultura, del país vecino. ¿Sí? Cada línea que trazamos y nos separa del otro es una prisión que levantamos contra nosotros mismos. Y esa es la principal ignorancia que nos enferma. De ahí deriva todo. Entonces, aparece en todo eso. Entonces, candidatos, ¿sí? Este está, Seracifera, me vas a volver loca, y este, ¿sí? Me enloqueciste y tú tuviste la culpa, ¿sí? ¿Quién necesita cebo? ¿Ella o él? ¿Quién necesitará cebo? Ella.
Aquí se la libera para no portarse como una loca en este instante. Pero en esta circunstancia, que necesita aseo, es él. Claro, porque es un ejercicio de amor, ¿sí? No es enloquecer de la ira, de la cigara y hacer celos, ¿sí? Y esta también. Abre el corazón. Nos permite ver participantes de un mundo común, de una casa común, dice el Papa Juan Pablo II, ¿no? De nuestra casa común. Nos hace sentir partícipes. Ayuda sin que pidan. ¿Y cuál es eso? Pues lo que este Señor nos muestra cotidianamente, ¿sí? Esa alegría que da un amor sin expectativa. El amor no puede permanecer en sí mismo, no tiene sentido. El amor tiene que ponerse en acción. Esa actividad nos llevará al servicio. Eso dice la Madre Teresa. El amor como una profesión, un te amo, un te amo, un te amo, es una palabra. El amor en acción se llama servicio. Y oportunidades de servicio tenemos todos los días inmediatamente, ¿sí? Sin necesidad de irnos a hacer misiones a la punta del África. Por más que se destruya el poder de amor, como servicio siempre necesita. Su fuente está más allá de toda indicación humana. Es la paternidad amorosa de Dios, fuente inalcanzable e incurable. El de la casa común es el Papa. Y no necesita ser uno creyente ni profesar una religión para poder sentirse parte de un tema complejo, ¿sí? Hacerse parte del mundo. Entonces, es una evolución normal del ser humano poder comprender en su magnitud las relaciones profundas que unen la vida, no solo de nuestro planeta, sino del universo. Es sencillamente el camino a través de la ciencia, podemos llegar a eso si somos juiciosos, ¿sí? A través de la filosofía, a través de la matemática, por cualquier campo que exploremos con seriedad, con profundidad, vamos a poder obtener propias conclusiones y vamos a ver que no hay tal separación que creemos, es un espejismo. Bueno, Centauro. Centauro también es una muy importante. Cuando existe escasa voluntad o criterios propios y cuando tiende a dejarse dominar y adoptar una actitud servil hacia los otros, a la vez que descuida el propio ser. Esta esencia plural aporta valentía interna para reconocer las necesidades que se tienen y satisfacerlas. Otorga la capacidad de discernir cuando es preciso y enseña a decir no a los requerimientos ajenos. ¿Sí? Nos incorpora eso. ¿Cuántas personas acá necesitamos esa centaura? Y culturalmente, ¿cuántas mujeres necesitan la centaura en su vida? ¿Sí? Porque estamos educadas para decir sí o para quedarnos calladas. Nos devuelve la voz, nos quita de la posición de servilismo, ¿sí? Nos permite reconocer nuestro propio valor, siendo constituidos del mismo metal, de la misma sustancia esencial. A veces desconocemos nuestra naturaleza real y profunda y creemos que hay diferencias, ¿sí? Que justifiquen. Eso no implica un trato irrespetuoso, ¿sí? Pero implica reconocer, ¿sí? Que no estamos llamados a ser manipulados por 140 caracteres, por ir como borregos, porque hoy dijeron esto, porque mañana dijeron esto, sin un proceso reflexivo, ¿sí? Por hacer lo que nos diga Pepito o Juanito, ¿sí? Vayan al cómprese tal cosa, voten por este, ¿sí? Se necesitan, esto es de verdad, ¿no? Se necesita emplear medio tiempo que no sepa hacer nada, pero que obedezca, ¿sí? Piensen en cómo hablan las abuelas acerca de las personas que ayudan en las casas, ¿sí? De las personas de servicio. Y nos dicen, no, mamé, basta, ¿sí? Entonces nos han enseñado a decir, rodilla adelante, se doblan, se ponen, se levanta la mano y se dice, mamé, más.
sabiduría de vida. ¿Sí? Ya, me mamé. Simple, con consecuencias. Pero simple. Podemos ser suavecitas. Puede ser en el empaque, no tiene que ser como la furiosa. No tiene que haber maltrato. ¿Sí? Pero no tiene que ser una mamá arrodillada. ¿Sí? Permite la firmeza. Esta tiranita no se puede comer ese paquete de galletas. Independientemente, y tiene que estar dispuesta a poder pasar a través de esto. ¿Vale? Ok. Encuentra otro grupo floral, ¿sí? Encuentra el gozo y la esperanza para la desesperación y el abatimiento. Entonces, los que no se consideran tan buenos o no tan capacitados como los que les rodean, los que esperan el fracaso, los que sienten que nunca harán nada bien y que por eso no se arriesgan o no se esfuerzan por tener éxito. ¿Sí? Si todos quisiéramos manejar como Juan Pablo Montoya, o jugar tenis como Caballo, ¿sí? O pensar como Ginás, o ser médicos como cualquier extraordinario médico, pues no haríamos nada ninguno, independientemente de nuestros pares, ¿sí? Entonces, valerse nos permite, ¿sí?, salir adelante, darnos la oportunidad, sentirnos que llenamos nuestros zapatos, que tenemos tanto derecho de estar aquí, de caminar nuestro camino como cualquier otro ser humano. Por lo menos de decir, déjeme equivocarme y cometer mis propios errores, ¿sí? Déjeme equivocarme a mi manera. Desarrolla la confianza en sí mismo, permite los grandes retos, permite que vaya encontrando mi voz, ¿sí? Ese es el alcance. Pino. Entonces el pino, ¿cuándo lo mencionamos? En la Navidad, porque es el otro componente. El acebo era el amor y el pino, la reconciliación, el perdón. Y piensen lo que son las Navidades generalmente en las familias, o en muchas familias. Una época bastante estresante, ¿sí? Donde surgen muchas tensiones, pero que finalmente esa corona de pino y acebo que se pone en la entrada de la casa es: aquí se perdona, aquí se ama. Ese es el significado de esa corona que ponemos ahí en el adorno, ¿sí? Y entramos en el espíritu de Navidad, que es que nace una energía de amor en nuestro corazón. Ese es el pino. El pino permanece en el invierno, en el frío, en la oscuridad. El pino permanece. ¿Sí? No importa qué tan difícil sea, siempre podemos perdonar. Me quita de esta sensación de que cualquier cosa que pase, yo hice la culpa. Él me gritó y me pegó, pero fue que yo le saqué la piedra. Es que yo me emborraché porque tú me fregaste mucho la vida. ¿Sí? Ah, sí, es que ya no le hubiera pedido lo de la pensión de los niños, ¿sí? No me hubiera tratado así. No, es que el jefe llegó de malas pulgas y yo debía haber dicho que sí le tenía el trabajo hoy mismo para las 9 de la noche. ¿Sí? No. Me perdono. Estrella Belén es la esencia floral de nuestro país, ¿sí? O es una de esas. Es la del impacto, es la del shock. Y shock es todo. Shock es la amenaza en el semáforo. Shock es el que nos pide la... Shock es el despido. Shock es la pérdida, el atraco. Shock es la noticia del terremoto. Shock es estar viviendo en la cuenca del río Cauca debajo del río Tambo. Shock que son las masacres. Shock son... Este país tiene escenarios para la Estrella Belén en todo, y en la biografía de nosotros, pues todos vamos a tener un evento que se va a beneficiar de la Estrella Belén. Ah, también el traumatismo físico, las torceduras, los esguinces, las cirugías, los duelos, el fallecimiento. Nos acerca la compasión, nos permite recibir el consuelo y nos da la serenidad en medio de esos eventos vitales profundos.
Sauce. Sauce es para los que han sufrido una adversidad y una desgracia que resulte difícil o resentimientos, pues juzgan más la vida por el éxito que les aporta. Les parece que no se merecen un revés tan grande, que es injusto y se vuelven amargados. Pierden el interés y se muestran menos activos en las cosas de la vida que antes les gustaban. Entonces Sauce es el que le echa la culpa a todo, ¿no? Es que si tú hubieras hecho, si tú hubieras, entonces yo no. Esa es la posición de Sauce. Siempre anda buscando un culpable. El Sauce entonces nos permite ver el panorama completo. Nos abre a las fuerzas curativas del amor. Aquí vamos un poco más adelante porque nos falta aquí. Vive y deja vivir. Otro grupo programa. Excesiva preocupación por el bienestar de los demás. Los achicori piensan que mucho en las necesidades de los demás. Tienden a cuidar en exceso a los niños y a sus familiares, amigos, y siempre encuentran algo que inventar. Están continuamente corrigiendo lo que disfrutan, disfrutan haciendo. Quieren estar cerca de los que le preocupan. Pero es que yo lo hago por tu bien. Ponte el saco, ponte ese chal, no salgas sin ese chal. No quiero chal, tengo calor. ¿Sí? Pero ponte. ¿Sí? Es que yo estoy aquí, lave, que planche, y ustedes no me reconocen. ¿Sí? Es que yo trabajo para llevarles todo a su casa. ¿Sí? Entonces es el amor que espera algo en retorno permanentemente. Es el amor condicional, que entonces lo que quiere es tener a la gente como un títere a través de esa sensación. Pero si yo lo hago por tu bien. Claro. Sí. O sea, si el otro lo tiene así, de pronto se siente bien sin madre. Por ejemplo, las mamás de la guayaba. Sí. Sí. Normalmente son así. Claro. Claro que sí. Claro, tienen esa necesidad, pero que sale completamente al revés. Porque si el guayabo tiene carácter, se aleja, ¿sí? Y pone una barrera y sufre más, y cada vez hay más manipulación y más dolor. Y si el guayabo no tiene carácter, ¿sí? Se entrega y pierde la oportunidad de vivir su propia vida. Entonces no es una relación recíproca de crecimiento, sino una relación de apego y codependencia. Sí, Andrés López la describió perfecta, ¿no? En la pelota de letras, ¿no? Es así. Verbena, el que cree tener la solución, el que tiene el querer, el que dice, les voy a hablar de esencias florales y entonces aquí te doy hoy esta, y ninguno sale sin tomarse su brazo. Quiero verlos a todos, abran la boca, los juzguen, ¿sí? Y todo se va con esencias florales hoy, ¿sí? Porque no hay mejor camino, eso es lo único. Cualquier cosa que miren es un despropósito, ¿sí? Esa es la verbena. Ese es el de las cejas, ¿sí? Ese es el que exige, es el de los delirios de estos adolescentes por sus artistas, y llega a poder entregar, a ser tan convincente que genera una secta, ¿sí? O eso de las sectas diversas que hay. En la virtud positiva. Entonces, ¿cuándo logra una persona desarrollar la virtud del liderazgo? Entonces, ¿qué nos permite administrar una verbena sobre una persona que tiene esa convicción de que tiene su camino? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un personaje que promete la sanación, ¿sí? Y un personaje que lleva a un pueblo por un camino hacia la unificación? Entonces, necesariamente esta persona comparte unos elementos de personalidad, de convicción, de persistencia, de convicción en sus ideales, como él, ¿sí? Pero hay una diferencia profunda en la virtud de la guía de un personaje que nos representa esto,
o de un ego que está manejando esa personalidad y lleva el suicidio colectivo a un grupo de personas, ¿sí? Entonces, es el equilibrio, es el poder seguir un camino de no violencia, ¿sí? Y lograr esto. Entonces, es para ilustrar el concepto de que debemos trabajar sobre la virtud, ¿sí? Y que las esencias florales lo que permiten desarrollar es esa virtud positiva. Sí, pero acuérdate que veíamos en violeta de agua, ¿sí? También. Entonces hay unos diagnósticos diferenciales que uno va haciendo. Aquí es apenas un barrido sobre los grupos generales. Este es el que cree siempre tener la razón. Este es el BID, el que sabe cómo hacer todo y tiene que hacerlo por esta vía, ¿sí? Y que logra estas escenas, ¿no? Pero en todas las escenas hay. Entonces aquí aparece como entonces el guía, el más alto, no tiene ningún inconveniente en ponerse en esta posición como su maestro, ¿sí? Y esto no lo rebaja, esto lo engrandece, porque cuando el amor se pone en movimiento, es servicio, ¿sí? Este llegó hasta esa selva a riesgo de su vida, ¿sí? Para poder ofrecer servicio. No importa de qué hábito tenga, pero ambos han convertido su vida al servicio de los demás, ¿sí? O es que le está abriendo las posibilidades. Entonces, aquí están expresiones positivas de la vida. Agua de roca. Cuando soy tan autoexigente que soy mi principal tirano y tengo que hacer las cosas como un fakir, no depende de mí, hay que seguir el protocolo tan estricto. A mí me dijeron que había que cuidar esta mesa y se fueron todos sin óleo de Yanira y no me avisó que ya se acabó esto y yo me quedo este computador que va a prestar. Y aquí son las 11 de la noche, ¿sí? Y cerraron los baños y yo, ¿qué hago aquí? ¿Sí? Entonces, es el que es tan autoexigente, ¿sí? Para lograr flexibilidad consigo mismo, ¿sí? Flexibilidad consigo mismo, poder tener alternativas, ¿sí? No le dieron el trabajo, ¿sí? No le dieron el ascenso, pero todo el ejercicio de prepararse le sirvió y ahora está mejor preparado para el siguiente paso. Entonces, la imagen del agua de roca, que no es una flor, es agua de un manantial de Gales, es cómo encuentra caminos a través de las piedras, ¿sí? Entonces, cerramos con esta imagen, ¿sí? Del agua de roca. Cómo llega con la potencia del agua que supera todos los obstáculos. O si no, que lo digan que ella tenía una gotera o una fuga de agua en la casa. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Claro que sí. No sé si a los demás les interesa, pero para que se hable acá en el capítulo. Claro que sí, yo me pongo con Deyanira, usualmente doy cursos de ciencias florales, ¿sí? Ahorita en el segundo semestre voy a primer nivel, entonces, como les digo, esto es una terapia al alcance y aquí les estamos entregando una guía ya con las keynotes, con las claves de cada uno. Profundicen sobre esa lectura y sobre todo con el concepto de piensen en cuál es la virtud a desarrollar. No le gasten energía psicológica, física, ni látigo, ni arrepentimientos al aspecto negativo del carácter. Identifiquen, mírenlo a la cara, pero piensen cuál es el polo positivo de eso y ocúpense de cultivarlo un poquito cada día, paso a paso. Y eso va a permitir que su ser se exprese en toda su magnitud en su vida. El clemátide, el que está en las nubes. Ah, el castaño blanco. Porque el clemátide está en el mundo de la cosa. Entonces el clemátide está diciendo, me están entregando el folleto,
entonces con ese folleto lo voy a estudiar y voy a hacer, sí, y se fue por allá. Castaño blanco está pensando, la esencia floral de castaño blanco, la rumiación, pero es que yo no estaba pensando tanto en eso, pero es que él sí me escribió, pero es que ya está, que dijo, que no, que publicó, que no publicó, será que sí, será que no, cambió el estado, no cambió el estado, y consulta 20 veces las redes a ver si sí pasó, si no pasó, ¿sí? Y debe querer, ese es el obsesivo del castaño blanco. El uno se hace un castillo en el aire, y el otro rumia y rumia y rumia una idea. Para profundizar esto ya para poder utilizar, yo soy psicóloga, Sí. pero poder utilizarlo con las personas con quienes da un curso, Sí. Ahí esto yo voy a publicar fechas, entonces les haré llegar las fechas del próximo curso de primer nivel, que va a ser más o menos en un mes. ¿Sí? Generalmente es un fin de semana, lo hacemos de sábado y domingo y es suficiente. Se hace una práctica durante un tiempo y luego ya entramos, sobre esto que hemos visto hoy, y luego entonces ya se hace ya cuando la persona tiene un poco de experiencia en la toma de sí mismo, ¿sí? Y después en la aplicación y los retos, y esta persona era distraída o tenía dificultades para aprender, entonces le di esto, pero esto, ahí empiezan ya todos los sistemas para poder hacer diagnóstico diferencial y todo, cómo armar la estructura de constitución según cada individuo. Así sea. Sí, se certifica. Sí, se certifica. ¿Así te fijabas sobre el campus? No, no los conozco. Los lotos tienen unas propiedades extraordinarias. Hay varias esencias florales de lotos que se asocian mucho a la vida espiritual, ¿sí? Entonces, nenúfares, lotos, victoria regia, ese tipo de flores que florecen en el agua, flotan y que hacen esa interfase entre el mundo acuático, el emocional, el mundo aéreo, el mundo mental, ¿sí? Y establecen ese puente. Siempre hemos visto que tienen en general una afinidad por los procesos espirituales de intuición profunda. De las 38 esencias florales del sistema original de Bach, según su método de recolección, muchos grupos en el mundo han desarrollado sistemas florales avanzados o avanzados por de segunda generación, ¿sí? Entonces, con las diversas flores de diferentes lugares del mundo, de Australia, de California, de la propia Amazonas, de orquídeas, se han obtenido nuevas esencias florales y indicaciones adicionales. Hay esencias también extraídas de gemas, extraídas de animales, ¿sí? Pero en mi concepto, todas son valiosas. Uno tiene que adquirir maestría con un sistema, conocerlo bien, y en esta solución yo diría que para el 99% de las aflicciones del ser humano, muy efectiva, ¿sí? Y pues siempre después uno quiere aprender más y conocer más, pero recuerden el mensaje, esto es simple, sencillo, ¿sí? Y el que quiera ponerle a esto un nivel 2 plus avanzado donde hay un secreto, no hay secreto, no hay secreto, no hay sencillo. ¿Qué hay que tener? El corazón abierto, ¿sí? Un pensamiento claro y cuidarse del pensamiento mágico y siempre vaciarse para que pueda entrar a Bueno, sí, muy amables. ¿Esas esencias las pueden tomar porque no tienen ninguna contraindicación? No tienen contraindicación, hay unas precauciones cuando uno se las autoadministra, y es, por ejemplo, cuando uno tiene una esencia floral porque uno no quiere ver las cosas como son. Yo siempre estoy bien vestido, bien arreglado, siempre encorbatado, y aquí no pasa nada. Y por dentro estoy con una vida. ¿Sí? El día que me tomo la esencia floral que me permite confrontarme y encontrarme conmigo mismo, pues yo puedo decir, ¿ven? Y ese día, pues vienen las cosas en que tomo decisiones que son complejas, pero que eran naturales. ¿Sí me explico? Esos son los posibles efectos secundarios. O estoy yo ahí, que si me voy, que voy a hacer la maestría, que no sé qué, y me tomo el mímulo, cojo valor, digo, mamá, papá, me conseguí la beca, tengo un crédito y me voy.
pues hay consecuencias, ¿no? De ese tipo de consecuencias. Pero que vaya a haber enfermedad, efectos secundarios, sobredosis, no. ¿Cómo? No. No hay tipos de alergias. Lo que hacemos, ellas se preparan generalmente en un vehículo alcohólico o en brandy el 25%, o sea, un poquitico de brandy para conservarlo. Entonces, en niños procuramos darlas en agua generalmente, ¿sí? Pero ellas son una fuerza inmensa, se obtienen por cocción o por el sol. Entonces, son preparados muy resistentes, ¿sí? Habló en algún momento de convalecientes. Claro que sí. Claro que sí. Piensen, por ejemplo, que algunas personas recién operadas, el médico les indica movimiento, pero la persona tiene tanto susto o tanto dolor, que a pesar de que lo que debe hacer es moverse y arrancar con la cadera, no quiere abandonar la silla porque se cayó y eso es lo que le dio la cadera. Pero si no se para, no se vuelve a parar, ¿sí? Entonces, ese ortopedista llega a las 24 horas o a las 6 horas, ¿sí? A parar a la persona, ¿sí? Cueste lo que cueste. Ahí la esencia del mismo va a tener mucho sentido. Bueno, aquí hay una pregunta de la doctora Rosalía Ibarra. Hablando sobre las orquídeas, se pueden explicar. Me gustaría saber si la esencia genera cambios a nivel grupal en casos en los que se hace aspersión. Y en los de veterinaria los aplican en extracto. Preguntas de alumno avanzado. Mi recomendación es no mezclar las orquídeas con las esencias florales de primera generación. Es lo que vi, lo que aprendí con Andreas Corte y lo que se recomienda ampliamente. Tampoco las esencias florales de Australia deben mezclarse con las esencias florales de Bach, es la recomendación original del grupo de Bush, ¿sí? De Australia. Esas no deben hacerse mezclas, es lo ortodoxo. Colegas lo hacen, excepcionalmente yo mismo he hecho mezclas, pero muy excepcionalmente, ya por circunstancias muy particulares, pero lo que la experiencia nos muestra, y al respecto las orquídeas, son unas esencias florales que manejan otros planos energéticos de la persona y recomendaciones no. Y sobre las aspersiones sí tienen un efecto, se utilizan mucho para armonizar los ambientes, ¿sí? Si yo voy a trabajar en grupo, tengo aquí una cosa, es una buena idea, verbena, la del trabajo en grupo, ¿sí? Clemátide para que aterricemos porque necesitamos hacer una planeación estratégica que andamos avanzando y dándole vueltas, ¿sí? Y haya, porque tengo un gerente que es complicadísimo y estricto y quiere tener siempre la razón y vamos a trabajar en grupo, entonces conviene así. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Muchas gracias por su asistencia. gracias. Muchas gracias. Nuestra siguiente charla es el 12 de agosto, que es sintergética, que lo dicta la doctora Niño. Carolina Niño. Carolina Niño. Es expositora y es muy buena. El lunes 12 de agosto. Bueno, el estilo es igual.